Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Óscar Ariza y quiero contarte este relato sobre Jehú, rey de Israel. Episodio 6. Sorprendiendo a todos. Los nobles soldados que escuchaban sus historias le preguntaban al viejo oficial cuál había sido la estrategia de Jehú para llegar al poder. Jamás podría decir que mi rey tuvo un impulso de avaricia, ni siquiera cuando Elías lo ungió por primera vez. Era más joven e impetuoso, pero pronto su amor por el ejército lo hizo concentrarse tanto en su entrenamiento que olvidó la profecía hasta muchos años después, cuando otro profeta llegó de repente, nos abordó preguntando por su nombre y luego de identificarlo se lo llevó a un cuarto de donde salió más tarde asustado. Me acuerdo de su rostro. Estaba estupefacto con lo que allí le habían dicho, pero a pesar de su asombro, su nivel de convencimiento era tal que de inmediato salió a cumplir con su encargo. Dios lo llamó a ser el rey de Israel. Nadie más en la nación estaba tan calificado para cumplir la tarea de un guerrero rey. Nadie tenía la fuerza y el arresto de emprender una tarea tan desafiante. Nadie estaba mejor entrenado que Jehú para actuar con rapidez. Dios sabía que su corazón no temblaría de miedo, por eso lo escogió. El inesperado ascenso de Jehú y la velocidad con que actuó sorprendió tanto al enemigo que no tuvieron tiempo para reaccionar. Esa era su estrategia como guerrero. Todo lo hacía en velocidad. Como militar, le gustaba el elemento sorpresa. Sabía que en la rapidez para actuar estaba una estrategia precisa para acabar con el enemigo. Cuando caes sorpresivamente, no das tiempo para que el enemigo piense y esa debilidad se convierte en nuestra fortaleza, decía Jehú cuando entrenaba a sus oficiales antes de entrar en batalla. La rapidez, la velocidad para actuar es una de las estrategias más eficaces de todo militar. El que piensa pierde y el que se demora no va. Por eso, ese día no lo pensó dos veces para ir a buscar a Joram. Salió como un toro veloz, dispuesto a llevarse todo lo que encontrara a su paso. Estaba acostumbrado a correr con los ojos cerrados sin evaluar los riesgos. Ya cuando los abría, cuando tenía cabeza y corazón frío, eran evidentes los estragos de su impetuosidad y ya poco podía hacer por remediar algo. Jehú era aguerrido, lo describía el oficial. Era un soldado arriesgado, lanzado y más que nunca en ese momento, cuando sabía que Dios lo estaba respaldando. El día cuando salimos tras el rey Joram, le pregunté al oído cuál era la estrategia. Se sonrió y me dijo: vamos a cazar codornices. Siempre se refería al evento de las codornices como una estrategia eficaz. Ese episodio lo habíamos vivido cuando éramos apenas reclutas. La tropa había quedado sin provisiones, pero le contaron que cerca llegaban codornices por montones. Entonces convidó a todos a cazarlas, pero nadie quiso ir. Solo yo me atreví a acompañarlo. No llevábamos redes ni trampas, pero confiaba en lo que él haría. En medio de las burlas de los otros soldados, salimos. De lejos avistamos una enorme parvada que se alimentaba entre unos arbustos. Entonces, Jehú permaneció quieto durante algunos minutos evaluando el terreno. Luego me indicó que me fuera por el flanco derecho. Él tomaría el izquierdo. Deberíamos ir en silencio y cuando faltaran pocos metros empezaríamos a correr y a gritar como locos. El haber sorprendido a las codornices con gritos y trotes fuertes hizo que se asustaran tanto que terminaran por echarse al suelo, cerrando sus ojos y buscando protección en la hierba. Estaban tan aturdidas que no volaron y quedaron a nuestra merced. Recuerdo que solo cogimos 10 de las muchas que había porque Jehú no quiso atrapar más para vengarse de toda la tropa que lo había burlado. Las cocinó y comió frente a todos sin ofrecerle a nadie para darles una lección que aún recordamos con alegría. El rey Jehú ha muerto. El guerrero ungido para guerrear, más que para reinar, cerró sus ojos. Lo llevaban levantado en brazos como una bandera de dolores, como la señal de un hombre que representó en vida el deseo de Dios de llevar luz en medio de la oscuridad. Había duelo en todo Israel. Jehú
Había muerto después de 28 años de reinado. Muchos de los hombres que lo acompañaron por más de 30 años estaban reunidos rememorando con nostalgia y llanto todo lo que habían vivido al lado del rey Jehú. Bidkar, su antiguo capitán de compañía, ahora premiado por los años y por su fidelidad como uno de los altos oficiales de Israel, contaba desde el centro del círculo a los jóvenes soldados que lo escuchaban al fulgor de la noche las grandes hazañas de un hombre sin linaje, más bien tosco, impetuoso y acelerado, que había logrado lo que parecía impensable para muchos que anhelaban un cambio en Israel: acabar con todo un imperio del mal enraizado en la nación durante muchas décadas. Mientras narraba sus historias, sus ojos brillaban del orgullo que sentía al haber acompañado en tantas proezas a Jehú. Relataba los hechos y en cada uno de ellos lo presentaba como un hombre normal, salido del anonimato, emergido de la nada, pero con el carácter suficiente para derribar un toro. Era un hombre de fuerza descomunal, decía. Desde cuando estaba en sus primeros años en el ejército, cuando apenas era un soldado, lo conocían como el arrebatado, como el tosco. Todo lo hacía a las carreras. Su temperamento era irritable fácilmente. Era capaz de tomar decisiones sin pensarlas, pero luego se sentaba a lamentarse de ellas. Bidkar era uno de sus hombres de confianza, pero había llegado a admirarlo como a un hermano cercano. Así como era capaz de dejarse llevar por sus impulsos, también era sensible ante la tragedia de alguien. Era realmente un hombre amoroso. Lo presentaba Bidkar con ternura de hermano menor. Un guerrero como pocos han existido en los últimos años de Israel. Aun cuando había llegado al trono, su comportamiento seguía siendo el de un soldado. Era más valioso ejecutando él mismo sus propias decisiones que legislando o emitiendo órdenes para ser ejecutadas por otros. Recuerdo cuando mi señor apenas era capitán de la guardia y yo servía bajo sus órdenes. Ese día llega tan claro a mi memoria como si fuese hoy. A pesar de haber sucedido hace tantas décadas, aún lo recuerdo con nitidez. Íbamos cabalgando como parte del séquito del rey Acab cuando Elías irrumpió en la presencia del monarca para declarar una profecía en su contra. El mismo Jehú volvió a recordármelo 2 décadas después. Lo recordaba cada vez que podía como una forma de librarse de ese peso de haber asesinado a Joram, diciendo que la orden del Señor había sido dada desde hace mucho tiempo. Era designio de Dios que primero muriera Acab, luego su hijo, su esposa Jezabel y toda su dinastía. Era una forma de no sentirse culpable a pesar de que la historia habría de exonerarlo por siempre. Elías le gritaba en la cara la sentencia del Señor: en esta misma parcela le daré su merecido a Acab por el asesinato que vi ayer de Nabot y de sus hijos. Ese día Jehú me ordenó tirar a Joram, hijo de Acab, en esa propiedad de Nabot, para cumplir con lo que el Señor había designado, narraba el viejo oficial. Llevaba varias horas hablando de Jehú, y aún le quedaba repertorio para los próximos años si encontraba un auditorio dispuesto a escuchar cómo un guerrero se había convertido en rey.